Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya están por ahí? Ok. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa que cada detalle, si dice toda la escritura, es toda, ¿sí? No es solo el Nuevo Testamento, no es solo el Antiguo Testamento. Cada detalle de lo que encontramos aquí son detalles que nos llevan a las letras de su nombre, son para armar un cuadro completo. Y eso fue lo que descubrí cuando estaba leyendo sobre María Magdalena. Ahora que necesitamos todo para armar un cuadro completo. ¿Dónde encontramos a María Magdalena? Vamos a Lucas 8. Lucas capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es interesante que lo que se sabe de ella, así, de lo primero, ella había tenido 7 demonios. ¿Saben por qué me llama la atención? Bueno, les acabo de decir, a las mujeres nos gustan los detalles. A mí me encantan los detalles, me puedo perder horas en los detalles. Y pensando en esto que dice 7 demonios, tenemos un 7 que hemos estudiado aquí mucho, ¿se acuerdan? Tenemos allá 7 muebles. Y eso me hizo pensar que ella tenía una estatura completa de demonios. Probablemente por cada experiencia que nosotros sabemos que hay allá, ella tenía a cambio un demonio, ¿verdad? Y eso es lo que menciona sobre ella aquí, de la que habían salido 7 demonios. Aquí ya Jesús la había liberado. Si a alguien le da curiosidad, ¿qué era un demonio? Perdón, no, allá, por favor, gracias. Solo ponme sí, esa, gracias. Si les da curiosidad, ¿qué es un demonio? Esta palabra que aparece aquí es la misma palabra que aparece, si quieren, no vamos a leer todo porque no me daría tiempo, pero les dejo las escrituras si quieren leerlo. Por ejemplo, Mateo 9, 32 y 33 habla de que le trajeron a Jesús, dice, un mudo endemoniado. Y cuando Jesús echó fuera el demonio, habló, ¿sí? Entonces puede ser, esa es una característica. Estoy buscando estas citas porque no dice cómo era, de qué clase o qué pasaba con María Magdalena por estos demonios que tenía, ¿verdad? Pero tenemos que el demonio lo hacía estar mudo y al liberarlo Jesús habló. En Mateo 17 del 14 al 18 más o menos, está la historia del hombre que le lleva a Jesús a su hijo y le dice que es lunático. Y le dice, el padre le cuenta y le dice que a veces caía en el fuego y a veces caía en el agua. Lo sacudía con violencia también, ¿verdad? Y en Lucas, en esta misma historia, Lucas agrega que echaba espuma por la boca. Es también la misma palabra, esta misma palabra demonio que aparece aquí para María Magdalena. En Marcos 1:24 y la misma historia en Lucas 4, también habla de un espíritu de demonio inmundo, dice, que daba voces diciéndole a Jesús que lo dejara. O sea, algunos hablaban, otros no hablaban. No sabemos de qué clase, no dice de qué clase eran estos demonios. Si piensan también, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, que por cierto en Mateo dice que son 2, ¿verdad? O sea, tenemos 2 historias distintas, pero ahí también menciona que este hombre endemoniado no vestía ropa ni moraba en casa, sino que moraba entre sepulcros, moraba entre la muerte. ¿A quién le gustaría vivir entre los sepulcros, ¿verdad? Si a uno hasta, no sé si les ha pasado, pero incluso caminar entre los sepulcros a uno le da pena y no quisiera ni machucarlo. Imagínense cómo tendrá que sentirse una persona para sentirse atraída a vivir ahí, ¿verdad? Entonces, pues no encontramos más detalles sobre María Magdalena, pero eso nos da una idea porque es la misma palabra. La palabra que aparece ahí significa un demonio o espíritu sobrenatural
significa diablo, pero ¿saben qué me llama la atención? También esta palabra significa distribuir fortunas, pero es un engaño, es una fortuna que no queremos tener, ¿verdad? Y sin embargo pienso, tal vez en algún momento de su vida, María Magdalena pensó que había hallado su vida teniendo estos espíritus. No sabemos qué le hacían, qué le causaban a ella. Recuerdan que hay una historia donde una jovencita le hacía ganar fortuna a sus amos y se molestan cuando echan fuera al demonio, ¿verdad? Entonces, esta me llama la atención que la palabra signifique distribuir fortunas, porque son fortunas. ¿Saben qué me recordó? Esta cita, déjenme verla, debo haber apuntado por aquí en alguna parte. Hay una cita, Mateo 10:39, dice, si quieren la vemos. Vamos ahí, Mateo 10:39. Mateo 10, versículo 39. El que haya su vida, estas son palabras de Jesús, el mismo que había libertado a María Magdalena. El que haya su vida, la perderá. Tal vez estos demonios le hacían pensar a ella que había ganado su vida, tal vez ganaba alguna fortuna, no sabemos qué era lo que pasaba con ella, con estos demonios. Pero luego dice, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Se dan cuenta que María Magdalena, cuando Jesús la liberó, ella perdió esto que de alguna manera le hacía ganar fortuna, pero lo que hizo fue ganar su vida eterna. Entregó su muerte, la muerte que estaba dentro de ella, para ganar la vida que Jesús podía darle, ¿verdad? Entonces es impresionante que Jesús haya hecho esto. Y no tenemos más historia, pero bueno, vamos a seguir buscando qué encontramos sobre ella. Entonces, tenemos hasta aquí el día que María Magdalena conoció a Jesús, ella entregó esta muerte a cambio de la vida que él podía darle, ¿verdad? Y eso que ella aún iba por fe, ¿verdad? Todavía iba solo viendo por fe porque Jesús aún no había muerto. Vamos bueno, ¿saben qué? Me salté algo que creo que es importante para nosotras. Porque tal vez al hablar de María Magdalena nosotras pensamos, pero yo no tengo, o sea, yo no he estado endemoniada, yo no he tenido tal o cual cosa. Es cierto, y ¿saben qué? Sin embargo, las malas actitudes en nosotros brincan. Dígame, ¿alguien me puede decir que durante toda esta semana no le brincó alguna mala actitud? A todas, ¿verdad? A todas nos pasa. No estoy yo aquí solita, ¿verdad? Miren, en cualquier momento puede estar uno de lo más tranquilo haciendo esto, haciendo lo otro, y de repente una mala actitud, ¿verdad? De repente un enojo, de repente algo que me ofendió y me queda esta impresión de que no puedo perdonarlo. ¿Cuántas malas actitudes? Piensen ustedes en su mala actitud, ¿verdad? Todas las tenemos. Creo que no hay nadie aquí que pueda decir que no tenga una mala actitud. Y necesitamos entender que estas actitudes, cuando salen de nosotros y las vemos, es para entregarlas, no para frustrarnos, no para decir, no, ya de aquí ya no paso, pues ya miren el pastor lo que acaba de decir y yo sintiéndome así, no, qué barbaridad, ya no. No es para eso. El Señor nos da la oportunidad de ver lo que sale de nosotros para que se lo podamos entregar. Mientras no vemos, no podemos arrepentirnos, ¿cierto? Uno no puede arrepentirse de lo que no sabe que tiene adentro. Seguramente tengo cosas aquí que no he visto todavía, pero el día que el Señor en su misericordia me abre los ojos y me deja verlas, es para eso, para que yo se las pueda entregar. Entonces, entreguemos nuestras malas actitudes. Tal vez no tenemos 7 demonios como María Magdalena, pero 7 actitudes a mí se me quedan cortas. No sé a ustedes. Ahora yo creo que tenemos más que eso, ¿verdad? 70, sí, 70 veces 7. Sí, es cierto, tenemos mal. Y ¿saben qué? Sin embargo, María Magdalena fue vista por Jesús tal como ella era. Así la amó Jesús. Con los 7 demonios la amó Jesús y así la puedo liberar. Él puede vernos a nosotros. Yo tengo esta mala actitud, tengo algo que vengo jalando de ayer y otra que vengo de la otra semana y se la puedo entregar porque Él me ama, Él me mira. No hay nada que podamos esconderle. Él nos mira tal cual somos. Y ¿saben qué? Tal cual somos, Él nos ama. Si alguna vez ustedes sienten que el Señor no las ama, ¿saben qué? Estamos midiendo su amor en relación al nuestro, con nuestra percepción de lo que es el amor. Y muchas de nosotras, tal vez, no sé la condición de cada una, tal vez por falta de padre, por falta de mamá, por falta de familia, porque no tenemos familia. A veces medimos nuestro amor bien chiquito.
se compara con el amor que el Señor tiene por nosotras y que nos salvó y que nos trajo a este lugar, ¿cierto? Ok, amén. Bueno, ¿qué más vemos aquí en este versículo que acabamos de leer? Leímos que María Magdalena y otras mujeres servían a Jesús, María Magdalena, estas mujeres servían a Jesús de sus bienes. Si buscan en la versión King James, en la versión en inglés, esta palabra es la palabra sustancia. Y se nos ha hablado aquí, creo que no hay tema que podamos decir que no sabemos ya algo, ¿verdad? Pero sustancia, ¿qué es sustancia? Si ustedes buscan en la concordancia de Strong's, dice cosas que se poseen o que están disponibles, es decir, bienes o propiedades, lo que uno tiene. Y el diccionario Thayer agrega posesiones, riqueza, propiedades. No sabemos cómo servían estas mujeres y cómo servía María Magdalena a Jesús, pero es muy probable que ellas sí le servían de sus bienes, ¿verdad? Le servían de sus bienes en lo natural. Ahora, eso no significa que no le puedan servir, le sirvieran con su sustancia espiritual también, porque aquí nos han enseñado y nos han enseñado muy bien que nuestra sustancia natural, que es también nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra entrega, nuestras acciones de gracias, nuestra reverencia. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo con qué servir al Señor. Tenemos mucho con qué servir al Señor. Algunas, miren, aquí cada sábado que nos hemos reunido, hay gente que ha donado parte de lo que nos vemos ahí, una mesa linda, los detalles. Hay muchas donaciones, hay muchas de ustedes que están sirviendo al Señor con sus bienes. ¿De qué otra forma podemos servir al Señor con nuestros bienes naturales? Diezmando. Eso es impresionante, porque el Señor solo nos está pidiendo una pequeñísima parte de lo mucho que nos da. Y a veces nos cuesta y pensamos, tal vez en alguna época ustedes han pensado o yo he pensado, pero si doy el diezmo ya no me alcanza. No es así. Porque esa pequeña parte es darle al Señor de nuestra sustancia con nuestros diezmos, va a abrir toda una puerta de bendición, ¿verdad? Entonces eso es parte de servir al Señor con nuestros bienes. Entonces tenemos que, ellas puede que hayan estado sirviendo al Señor, algunas con su sustancia natural, otras con sustancia espiritual. Encontramos esta palabra sustancia, la encontré en dos historias que me llamaron la atención. En la historia del joven rico, si quieren verla conmigo, en Mateo 19, les voy a enseñar dónde está ahí esta palabra sustancia. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Se acuerdan cuál es la pregunta que le hizo primero a Jesús? Primero le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús al final de lo que ya le había dicho es, si quieres ser perfecto o completo, esta palabra significa completo, si quieres ser perfecto o completo, anda, vende lo que tienes, esa es la misma palabra sustancia, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Ven, darle al Señor nuestra sustancia es parte de lo que necesitamos hacer para tener la vida eterna. Hay otra historia también que los editores le pusieron el rico insensato. Esta está en Lucas 12. Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra bienes es esta misma palabra sustancia. ¿Dependemos entonces nosotros de lo que tenemos en lo material? No dependemos de eso. ¿De qué dependemos?
de la pura gracia y misericordia del Señor y de su amor para nosotros, ¿verdad? Entonces, no nos limitemos. Si alguien se pregunta, ¿tengo que servir al Señor con los bienes? ¿El Señor querrá que haga esto o que done aquí o que ayude allá? Sí, siempre vamos a agradar al Señor cuando le servimos con nuestra sustancia, ¿verdad? Ok, vamos a pasar de la sustancia entonces y hablamos de que María Magdalena y las otras mujeres le servían con su sustancia natural y espiritual. Y bueno, yo pienso que María Magdalena, por eso le puse, pensando en ella, encontré estas palabras, amor agradecido. Porque saben, tenemos esta escritura donde dice que al que más se le perdona, más ama. Si acabamos de decir que María Magdalena, el Señor sacó de ella 7 demonios, pero nosotras dijimos 70 veces 7 de actitudes, de malas actitudes, ¿cómo no amarlo? Saben que no estamos aquí solo para conocerlo. Con conocerlo no nos alcanza, tenemos que conocerlo y amarlo, ¿sí? Y este amor pues se demuestra también sirviendo, ¿verdad? Por eso le puse a ella ahí amor agradecido. Vamos a encontrar varios detalles que nos hablan del amor agradecido de María Magdalena. Cuando les contaba que al principio pensé no hay tanto de María Magdalena, bueno, sorpresa, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con 4 perspectivas diferentes, 4 historias diferentes que nos enseñan detalles maravillosos sobre esta mujer. Van a ver qué señora tan excepcional la que tenemos para hoy. Primero pensemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no solo como evangelios, como el que está aquí. Pensemos en ellos como personas, ¿sí? Pensemos en ellos como personas. Cada persona tiene una forma distinta de ver las cosas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que más, si yo tomo a 4 de ustedes aquí, les pregunto, ¿qué fue lo que más les gustó de lo que compartieron allá afuera? Les aseguro que una me va a decir las rosas blancas, ¿sí? Otra me va a decir la comida, estuvo buenísima, ¿verdad? No parecía refrigerio, o sea, era todo un desayuno, ¿verdad? Otra podría decirme, pues, que vi a esta hermana que hace tiempo que no platicaba con ella y pude compartir con ella un rato, ¿sí? Cada una tenemos una perspectiva distinta, ¿cierto? Bueno, pues así estos 4 hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tuvieron una perspectiva distinta. Y hay muchos detalles, no puedo irme a cada detalle, pero si ustedes después quieren leerlo, por ejemplo, la historia de José de Arimatea en esta historia, lo encontramos, bueno, ¿saben qué? Vamos a ir a otro detalle primero, vamos a ir al detalle de dónde estaba María Magdalena durante la crucifixión, porque también hay versiones diferentes. Si ustedes ven que hay en Mateo dice que durante la crucifixión había muchas mujeres mirando de lejos. Si quieren anotarlo, o creo que sí nos da tiempo de ir ahí. Vamos a Mateo 27, van a ver las diferencias aquí en la historia en cada evangelio. Mateo 27, versículo 55. Después vamos a hablar de José de Arimatea, pero lo vamos a encontrar por aquí también. Mateo 27, versículo 55. Ok, en Mateo, esta es la perspectiva de Mateo. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Ven, aquí vuelve a mencionar que ellas le servían, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, que era la madre de Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo. Esa es la historia en Mateo. Esto sucedió después de la muerte de Jesús. Estoy hablando de dónde estaba María Magdalena después de la muerte de Jesús. Esto fue después de que un centurión, bueno, el velo del templo se había rasgado de arriba abajo. Si quieren ver en el versículo 51, aquí es donde Mateo nos cuenta que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y aparece un centurión que al ver a Jesús dice, verdaderamente este era hijo de Dios. La gloria que debe haberse sentido en ese lugar, en ese momento, para que un centurión romano que no tenía nada que ver con Jesús, que tal vez nunca había estado escuchándolo, sintiera esto. Si quieren ver la historia en Marcos, vamos a ver otros detalles aquí. En Marcos capítulo 15,
La historia aquí empieza similar, también nos habla de un centurión, pero aquí dice que el centurión dijo, este era hijo de Dios. Ahora, los detalles no se contradicen. Todos estos detalles diferentes en cada libro se complementan, no están en el orden cronológico como quisiéramos, porque cada uno plasmó su perspectiva y el momento que vivió, el momento que vio. Si fueron dos centuriones, no lo sé. Si era el mismo centurión que primero dijo, este era hijo de Dios, y luego dijo verdaderamente, bueno, este también dijo era hijo de Dios. Pero si fue el mismo centurión que el de Lucas, no lo sé, pero aquí hay otras diferencias. Dice en Marcos 15:40, si quieren verlas conmigo, Marcos 15:40. Aquí menciona a otra mujer, agrega a una de las mujeres. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Aquí nos agrega a otra de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Si ven la historia en Lucas, aquí era donde me estaba brincando, en la historia en Lucas empieza muy similar, pero Lucas dice que el centurión dijo, este era justo. Jesús era justo, era hijo de Dios. Todo lo que ellos vieron es verdad, no son contradicciones. Lucas 23. Lucas 23, versículo 48. 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta aquí tenemos 3 personas que vieron a las mujeres mirando de lejos. Mateo, Marcos, Lucas y Lucas dicen que estaban de lejos. Pero ahora quiero que vean la historia de Juan y les voy a recordar algo. ¿Alguien recuerda cómo se llama a sí mismo Juan? El discípulo al que Jesús amaba. ¿Recuerdan eso? La perspectiva de Juan es diferente. Miren la perspectiva de Juan. Juan 19, versículo 25. Miren lo que dice. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora les voy a contar algo que a mí me da curiosidad. ¿Cómo es que en 3 evangelios dice que estaban de lejos y Juan dice que estaban cerca? Pero, como ya les dije, me gustan los detalles. Si ustedes buscan lo que significa la palabra lejos, que está en Mateo, Marcos y Lucas, esta palabra lejos, en la concordancia de Strong's dice largo, en lugar, o lejano, dice o tiempo, lejos o largo. El diccionario Thayer agrega largo o duradero. Y la raíz de esa palabra es fuerte hasta los años. Así que no sabemos si es por la traducción, que en realidad tal vez no estaban lejos. Tal vez se refería a que estuvieron por largo tiempo, ¿sí? Y saben, a mí me parece muy lógico. Le decía ayer a alguien, si ustedes tienen a una persona enferma en su familia, una persona, por ejemplo, que está en el hospital, una persona muy cercana, tal vez un hijo, tal vez un padre, tal vez su esposo, díganme si no queremos pasar todo el tiempo posible en el lugar donde está la persona, ¿sí? Nos quedamos ahí, si podemos hacemos campamento ahí porque queremos estar cerca. Y estas mujeres, como María Magdalena, que había sido liberada por Jesús, que tenía una vida nueva, ¿cómo no iba a querer estar por largo tiempo, todo el tiempo que pudiera estar cerca del hombre que la había salvado? ¿Sí? Bueno, entonces no sabemos qué pasó, pero la perspectiva de Juan es que ellas estuvieron ahí cerca todo el tiempo, ¿verdad? Volvemos a ver ahí entonces el amor agradecido de María Magdalena, que se fue siguiéndolo. Ella dejó todo por seguir a Jesús. Cuando encontramos aquí que dice que lo liberó y luego pasó este tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero todo el tiempo que quedaba del ministerio de Jesús, María y estas mujeres lo iban siguiendo, ¿verdad? Entonces
¿podemos nosotros dejar todo para seguir a Jesús? No estoy hablando de que tenemos que dejar nuestra casa. No vamos a dejar a nuestro esposo, ¿verdad? Ni a los hijos tampoco. No vamos a dejar lo que tenemos. Pero ¿saben qué sí podemos dejar para servir a Jesús? Podemos dejar nuestra falta de perdón. Podemos dejar nuestros rencores. Podemos dejar ese rechazo que no podemos soltar, ¿sí? Podemos soltar tantas cosas dentro de nosotras, tantas ofensas, enojos. Podemos soltar todo eso para servir a Jesús, porque nos hacen peso. Ir cargando todas esas cosas, ya lo hemos visto con cada mujer que vimos antes, nos hacen peso, que no nos permiten acercarnos al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos dejar muchas cosas para servirlo, ¿verdad? Vamos ahora, les mencioné así rápidamente, les mencioné ya varias cosas. Vamos a poner la primera diapositiva, por favor, la siguiente. Ya hablamos entonces, les voy a contar cómo María Magdalena representa a una persona que supo ponerse bajo la soberanía del Señor. Y eso lo vemos primero en que ella dejó que Jesús le liberara de los 7 demonios. ¿Saben que esas actitudes que venimos cargando nosotras, si no queremos, se quedan con nosotras? Si ustedes las quieren conservar, las pueden conservar, ¿sí? Pero podemos permitirlo. Ella permitió que Jesús le liberara de 7 demonios y no creo que haya sido cosa fácil para ella, ¿verdad? Segundo, por favor, la siguiente. Segundo, encontramos que lo siguió sirviéndolo durante su ministerio. Esa es otra de las cosas que nos hacen saber que ella se puso bajo la soberanía del Señor, ¿verdad? Que lo siguió durante su ministerio. Y también les mencioné ya que lo siguió a la cruz. Acabamos de ver aquí rápidamente la historia donde menciona que lo siguió a la cruz. Esa es otra de las cosas que nos hacen saber que Él hizo del Señor su cabeza. ¿Qué hace nuestra cabeza por nosotros? Pues decirnos a dónde ir. Voy aquí, ok, ahorita se me ocurrió, me acordé. Imagínense cómo somos las mujeres en la casa, ¿verdad? Estamos metiendo la ropa a la lavadora y en eso me acordé que, pero no apagué la estufa. Y ahora sí, es mi cabeza la que me dice, me hizo acordarme, ok, me lleva de un lado a otro. A veces estamos con tantas cosas que hacer que no sabemos ni para dónde ahora, pero es nuestra cabeza la que dirige. Pero en lo espiritual, cuando aprendemos a hacer del Señor nuestra cabeza, vamos a ir a donde Él quiere que vayamos, ¿cierto? Sí, vamos a ir a donde Él quiere que vayamos. Y lo siguiente que vamos a ver ahora en la historia de María Magdalena es que Jesús, la siguiente por favor, Jesús lo siguió a la tumba. Vamos a ver ahora la historia, entonces, ahora sí, vamos a llegar a la historia que pasa, hablando de José de Arimatea. Esto solo se los menciono, como les dije, pues son diferencias que encontramos. Si les da curiosidad, porque lo menciona en las cuatro personas lo mencionan. En Mateo solo dice que José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia. En Marcos agrega que José de Arimatea era miembro del concilio y que él también esperaba el reino de Dios. En Lucas habla de José de Arimatea como varón bueno y justo, miembro del concilio, dice, y que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Esto me recuerda, ¿saben qué es el concilio? Es como el Congreso, y desde allá ya estaba dividido, ¿verdad? Porque él no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo. Y luego encontramos a José de Arimatea en Juan, que también dice que era discípulo de Jesús secretamente. Esos son los detalles que hay justo antes de que veamos dónde está María Magdalena. Después, permítame, solo quiero ver si no me salté algo importante. Ok, después de que Jesús había sido crucificado, ¿dónde estaba ella? Ya las hice ir a cada libro, pero si quieren ir de nuevo, ahora las vamos a encontrar de nuevo. Vamos a ver, en Mateo 27, versículo 57, empieza el relato donde dice que María Magdalena y la otra María estaban sentadas delante del sepulcro, todo el tiempo buscando la cercanía, aunque Jesús ya no estaba ahí. En Marcos nos dice que María Magdalena y las otras mujeres miraban dónde le ponían, también lo estaban siguiendo. También Marcos vio lo mismo, que lo estaban siguiendo. En Lucas menciona que fueron al sepulcro y vieron cómo había sido puesto su cuerpo. Y Juan nos habla de algo distinto. Saben que aquí me llamó la atención algo hermoso que encontré aquí que nunca había notado. Por más que leemos, creo que esto
no se agota nunca, aunque hayamos pasado cuántas veces por cada historia. En el relato de Juan dice que el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto estaba el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Ustedes recuerdan, hace poco leímos un domingo en Génesis 3:15. Estos son detalles que a mí me emocionan de la palabra del Señor, de verdad es increíble. En Génesis 3:15 encontramos que después de que Adán y Eva pecaron, Dios le habla a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan cuál es el cumplimiento de esto? ¿Recuerdan qué es el cumplimiento de esto? Es la crucifixión de Jesús. Y luego encontramos aquí de nuevo que el lugar donde había sido crucificado Jesús era un huerto. El cumplimiento se dio también en un huerto. Impresionante, ¿verdad? Lindo. Por eso digo, los detalles hacen todo el cuadro, ¿verdad? Los detalles son importantes. Ok, Juan no menciona en este momento dónde estaban las otras mujeres. Luego vemos también en los 4 evangelios, encontramos que María Magdalena tuvo testigos diferentes de que ella había sido la primera en llegar a la tumba de Jesús a buscarlo. ¿Quieren ver quiénes fueron estos testigos? En Mateo 28 encontramos que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínense a María Magdalena llegando al sepulcro y viendo un ángel sentado sobre la piedra. Obviamente no podemos representarlo porque esto dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esto está en Mateo 28 del 1 al 10. Si quieren ir ahí hay Mateo 28, me voy a ir ahora hasta el versículo 5. Mas el ángel respondiendo, no dice que María Magdalena le haya preguntado algo, pero dice que el ángel respondió. Ella debe haber preguntado algo. Y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Esto nos va a servir para otra parte de este mensaje, si es que llego hasta ahí, porque se me está yendo el tiempo. Pero entonces encontramos en Mateo, el testigo de María Magdalena fue un ángel. Si vemos en Marcos, dice: en el sepulcro vieron a un joven sentado del lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Si quieren leerlo después, es Marcos 16, ¿verdad? Esta es otra persona, es diferente porque es joven y está sentado al lado derecho de donde habían puesto a Jesús. Estaba dentro, no estaba sobre la piedra. En Lucas 24 dice: estando ellas perplejas por esto, se pararon, porque habían llegado a la tumba a ver dónde estaba Jesús. Dice: estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Estos 2 varones, si ustedes buscan de qué se trata, es totalmente diferente al ángel y al otro que estaba dentro. Estas son 2 personas resucitadas. Luego en Juan menciona: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados. Ahora dice: el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos también hablaron con María Magdalena. No son contradicciones, son 4 momentos distintos de la historia que rodea a María Magdalena. Ahora, para hablar más en detalle de esto, ahora sí voy a entrar en lo que quiero contarles, que es lo que más me impactó a mí sobre la historia de María Magdalena. Yo creo que muchos de ustedes deben recordar que hace varios meses la pastora Susi nos dio una enseñanza sobre las 4 esquinas. ¿Algunos lo recuerdan? ¿Sí? Y si no, búsquenla en YouTube porque son unas lecciones maravillosas. Se llamaba Misterios Revelados en el libro de Ruth, y creo que fue hace como un año, probablemente al final del año pasado. Y la pastora Susi nos explicó cómo en algunas
Les voy a dar la cita nada más, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, que es una repetición de la ley, ahí quedaron escritas leyes humanitarias que eran para velar del sustento de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos y de los pobres. Es Deuteronomio 23, capítulos 23 y 24, y lo encontramos también en Levítico, versículo 10, es donde se menciona al pobre. Estas lecciones acerca de las 4 esquinas, ¿por qué son importantes para nosotros? Porque son experiencias que nosotros en algún momento de nuestra vida, siguiendo a Jesús, también vamos a pasar, ¿verdad? Yo creo, las que ya conocen estas enseñanzas, que tenemos muchos años de estarlas estudiando, estoy segura que ustedes rápidamente pueden identificar que han pasado en algún momento de su vida por la esquina de la viuda, han pasado por la esquina del huérfano, sí, hemos pasado experiencias, a veces experiencias visibles que todas las personas saben alrededor nuestro que estamos pasando, a veces no las saben, pero es algo que está causándonos algo por dentro, ¿verdad? Que nos causa un tumulto y que crea una necesidad en nosotros. Y para esas 4 situaciones el Señor tiene provisión. Y entonces vamos a hablar cómo María Magdalena pasó por estas 4 esquinas. Si puede, por favor, pasar a mi siguiente diapositiva. Les voy a explicar algo para las que saben cómo funcionan los diagramas que usamos aquí. Estamos acostumbrados a ver nuestros diagramas comenzando de este lado en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero les voy a contar, esto no es revelación mía, estas son cosas que hemos aprendido de la doctora Hicks, nuestra madre espiritual, y que al Señor le dio a ella tanto por enseñarnos que no terminaríamos nunca. Y nunca había notado esto. Por primera vez encontré algo donde ella menciona que del lado del Padre van las esquinas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso cuando ustedes vean la enseñanza de la pastora Susi, confío en que van a ir a buscarla para que refresquemos eso, van a encontrar las esquinas hacia aquel lado. Pero la doctora Hicks dice que a partir de la resurrección de Jesús, en el día de la resurrección del lado del Hijo, las esquinas van en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, yo no lo sabía, ya se los conté. Entonces vamos a encontrar primero la esquina de la viuda en Mateo 28. Solo vamos a leer unos 3 versículos aquí. Las he tenido de arriba abajo, pero ¿qué nos ha enseñado nuestro pastor? ¿Qué dice aquí? Al que bate la leche dice que vamos a obtener mantequilla, y eso toma tiempo, así que no seamos desesperadas y avancemos, ¿verdad? Vamos de nuevo a Mateo 28. En Mateo 28, versículo 5, encontramos a María pasando por la esquina de la viuda. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sabían qué había pasado aquí? Que María fue a este lugar sintiendo que le habían quitado algo. Ella llegó a este lugar como una persona que perdió a su amado. Debe haber llegado buscando y diciendo: ¿dónde está? He estado con él, lo he servido por todo este tiempo y ahora no está y me siento sola. ¿Cómo se habrá sentido en ese día de tanta oscuridad, de tantos acontecimientos, de algo tan duro? ¿Cómo se habrá sentido? Porque en los 4 evangelios queda registro de que ella fue a buscarlo, ¿sí? Lo siguió, ella lo siguió hasta la tumba sintiéndose como una viuda, y aún así, pero miren, esto es impresionante sobre María Magdalena, aún así, en este momento en que le dijo, vamos a ver, en el versículo 5 estábamos: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Y ellas hicieron lo que el ángel les dijo, ¿sí? Ella se fue de ahí, se sentía todavía incompleta, no esperó. Y ¿saben qué? Eso tenemos que pensar en nosotras, pasando por esta esquina. A veces no vemos a nuestro amado, no está, no lo sentimos, pero eso no nos debe detener a nosotras de levantarnos e ir a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿cierto? No nos vamos a detener porque me siento en este momento como que no lo tengo, no lo encuentro, entonces me voy a quedar aquí.
el ejemplo de María Magdalena aquí para nosotras es el de una mujer que, a pesar de que no tenía a su amado, ella fue, hizo lo que el ángel le dijo, y dice más adelante dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. No lo había visto, no menciona aquí que lo había visto todavía, y sin embargo ella fue y salió corriendo para ir a dar las nuevas a los demás. Aquí encontramos entonces a María Magdalena como una viuda después de haberlo servido, ahora ya no lo tenía. La encontramos luego en la esquina del huérfano. Si puedes, por favor, pasar mi diapositiva, en la esquina del huérfano, en Marcos 16. Ahí vamos a encontrar algo que, esto fue lo primero que pensé cuando empecé a leer sobre María Magdalena. En Marcos 16, versículo 9, estamos hablando del relato, de nuevo, después de la crucifixión de Jesús, de su resurrección. Y miren lo que dice Marcos: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ya pasó tiempo, María Magdalena ya lleva un tiempo siguiendo a Jesús, sirviéndolo, y lo que se recuerda de ella es de la que habían salido 7 demonios. Me hizo pensar, esto lo mencionan como que hubiera sido su apellido. Es lo que se recuerda de ella, ¿verdad? De la que habían salido 7 demonios. ¿Saben qué? El diablo a veces nos hace pensar en lo que antes fuimos. Le encanta hacer eso, hacernos pensar de nuevo en lo que antes fuimos. Y a veces tal vez imagínense a María aquí, nos hemos de sentir como ella, tratando de encontrar al que nos adoptó como hijas. Ella debe haber estado buscando al que la adoptó como hija, al único que la vio con amor y le dijo: tú ven conmigo, sígueme, ven conmigo, tú eres amada, yo puedo limpiarte. Y aún así la recuerdan como de la que salieron 7 demonios, ¿verdad? Y a veces nosotros nos sentimos así también. Miren, es increíble, pero díganme si no nos pasa a veces. Pensamos en alguna situación, en algo en lo que nos equivocamos, algo que empezamos a sentir el remordimiento: esto no tenía que haber sido así, yo no tenía que haber hecho esto. Y de pronto nosotros somos el juez, el jurado y también el que la víctima, y nosotros nos ponemos en todas las posiciones, ¿verdad? Y sacamos a Dios del cuadro como nuestro Padre, como el que nos adoptó como hijas, ¿verdad? Entonces esta es aquí en el versículo, vamos a ver, versículo, les dije, Marcos 16, versículo 9, es lo que acabamos de leer aquí para la esquina del huérfano. Ella se debe haber sentido también lejana, sin padre, alejada del que la había adoptado como hija, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros decimos: Padre, ¿dónde estás? No te siento. Muchas veces esas cosas están marcadas por nuestra experiencia de niños, ¿sí? De niñas, ¿sí? Quienes no tuvimos a un padre todo desde el nacimiento, o tal vez a un padre muy severo. Todas esas experiencias en lo natural nos marcan en lo espiritual también, pero tenemos un padre bueno. Y saben, es impresionante, si hablando de la esquina del huérfano, en Juan 20, 17, no me estoy salteando a Juan ahorita, solo quiero un detalle aquí para la esquina del huérfano. Si ustedes ven en Juan 20, 17, dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, Él era hombre, pero también era Dios. ¿Saben qué podía hacer Él? Él podía con una mano sujetarse del Padre y con otra sujetarnos a nosotros. Y es por medio de la cruz que nosotras llegamos a ser sus hijas, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Todas aquí sabemos que Dios es nuestro Padre y lo podemos sentir como nuestro Padre. Vamos a la esquina del extranjero para avanzar con nuestro tema. Me quedaría en estas esquinas porque creo que todas hemos pasado por aquí en algún momento. Si vamos a la esquina del extranjero, esta es una esquina que me da a mí me causa algo de gracia, es Lucas 24:10. Vamos a Lucas 24:10, van a ver lo que pasó en esta parte de la historia. En Lucas 24:10 encontramos a María Magdalena pasando por la esquina del extranjero, cuando ella fue y habló. Vamos a ver, Lucas 24,
versículo 10. Dice, vamos a empezar desde aquí. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes le dijeron estas cosas a los apóstoles. Ya dijimos que ellas corrieron y fueron a los apóstoles a decirles lo que decía el ángel, ¿verdad? Mas a ellos, escuchen esto, les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró vio dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. María Magdalena ya se lo había dicho y no le creyó. ¿Qué les parece? ¿Saben qué significa esa palabra locura que aparece ahí? Pues eso me causa gracia, porque la palabra locura que aparece ahí literalmente significa tonterías. Significa una historia increíble, un cuento ocioso, y otro diccionario agrega una charla ociosa, un disparate o sin sentido. Entonces viene Pedro, va él a ver personalmente y, no está, hasta que vio, creyó, ¿verdad? Pero lo que María Magdalena le dijo, no, para él no tenía nada que ver, ¿verdad?, con lo que estaba pasando. Y saben que así somos nosotros también cuando no queremos escuchar, cuando viene alguien a nosotros y nos quiere hablar de algo tal vez que tenemos que cambiar, de una actitud, o incluso cuando el pastor nos está enseñando y hay algo que hay adentro de nosotros, no, esas palabras como que no, esas no las quiero, y la oímos como que fuera un sinsentido, como que estuviera en otro idioma, dicen, ¿verdad? Entonces pasamos nosotros también a veces por eso, ¿verdad? Igual puede ser que nosotros intentemos en algún momento hablar con alguien y explicarle algo de la palabra del Señor y la otra persona nos va a oír como que, no, esto no es conmigo. O sea, en este momento, eso le pasó a María Magdalena. Ella tenía algo que contar, tenía algo que decir, pero no le creyeron. Sus palabras fueron un sinsentido, ¿verdad? Y como si fuera poco, para que veamos una muestra de eso, más adelante encontramos también que van dos de los discípulos caminando a Emaús y se encuentran a Jesús. E igual lo ven primero como que fuera un extranjero, ¿verdad? Como que no tenía nada que ver con la historia que estaba pasando, ¿verdad? Es lo que nos pasa cuando no queremos oír nuestros oídos, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la última esquina, la esquina del pobre. Vamos a ir a Juan, perdón, a Lucas, sí es Juan. Hemos venido por cada esquina en cada evangelio. Vamos a ir a Juan, capítulo 20. En Juan capítulo 20 vamos a encontrar rápidamente tres cosas. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Tres cosas rápidamente que les menciono de María Magdalena aquí. En primer lugar, dice, fue de mañana. Ella madrugó. ¿Saben la bendición que hay para nosotros cuando madrugamos? Y no me refiero solo ahora, por supuesto, siempre hay bendición en madrugar. Y si ustedes recuerdan la historia de Abraham dice que él fue muy de mañana cuando el Señor le pidió el sacrificio, que sacrificara a su hijo. Él fue muy de mañana. Siempre vamos a encontrar bendición cuando llegamos temprano. Cuando llegamos tarde ya encontramos media bendición. Las que no vinieron temprano hoy ya no encontraron chuchito, ¿o sí? ¿Verdad? Ok, eso solo es para ilustrarles que en lo espiritual pasa lo mismo. Madruguemos. Y esto de madrugar no se refiere solo a la hora del día, se refiere en, tengo esta situación, pero primero voy a ir al Señor. A eso se refiere también en buscar al Señor en primer lugar, a eso se refiere también madrugar. Luego dice que María fue al sepulcro, dice que aún estaba oscuro. Imagínense, piensen en cómo somos nosotras. Nosotras esperamos primero que la situación sea iluminada con toda la luz del Señor y entonces vamos a dar el siguiente paso. Pero aquí tenemos el testimonio de una mujer que aún oscuro, aún sintiendo el frío, aún en un día tan pesado como debe haber sido el día que crucificaron a Jesús y los días siguientes, porque no entendían qué estaba pasando. Porque aunque Jesús les había dicho, no entendían lo que estaba pasando. Aún en ese momento de oscuridad, esa oscuridad, imagínense el momento. ¿Saben que hay otro evangelio donde dice que ya había un poco de luz? Pero ella debe haber llegado en varios momentos, ¿verdad? En este momento de oscuridad, nosotros tampoco tenemos que esperar a que el Señor ilumine y a que nos diga, esto es lo que tienes que hacer, y esperamos a que el Señor nos ilumine todo el camino.
Enamorémonos primero del que hace el plan y no esperemos a ver el plan enfrente de nosotros, porque no siempre lo vamos a ver, ¿sí? Pero podemos ir a buscar al que hizo el plan para nosotras. Y tercero, en este versículo dice, María vio que la piedra había sido removida del sepulcro. ¿Saben una cosa? Esa piedra no fue removida para que saliera Jesús. Jesús no necesitaba que removieran la piedra. Esa piedra fue removida para los que llegaron después, para ella y para los que llegaron después, para nosotros. Pero Jesús no necesitaba, él ya tenía un cuerpo glorificado, ¿verdad? Pero esto nos habla también de que cuando nosotros vamos temprano y presionamos, entonces vemos, ¿sí? Pero si no presionamos, si no vamos primero al Señor, y si no presionamos aún en medio de la circunstancia, de la oscuridad que estemos pasando, entonces no vemos. Pero ella pudo ver, aún en medio de la oscuridad, ella pudo ver que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces vamos a ir aquí al versículo 2. Ella había ido, dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y habla de que ellos fueron a ver. Pero María Magdalena debe haber ido más de una vez, debe haber vuelto una y otra vez, acompañada por varias mujeres, porque ya leímos aquí en diferentes relatos, habla de María, la madre de Jesús, habla de Salomé, habla de Juana, y el apóstol Juan solamente dice que había otras mujeres con ellas, ¿verdad? Nos vamos a saltear en Juan hasta el versículo 11. En Juan versículo 11 leemos, Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿De cuántas de estas veces ella habrá ido al sepulcro? Si leen en cada relato va a mencionar un momento distinto, mujeres distintas, y como les dije antes, ¿cómo no hubieran querido ir? Todas ellas estaban esperando, dolidas por lo que había pasado, porque les habían quitado, mi diapositiva ya está ahí. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esto nos habla de la humildad de María, ¿verdad? Ella no llegó con enojo. Tal vez no conocía todo el plan, pero sabía que tenía que estar pasando algo en este momento. Ella llegó humildemente y se inclinó a ver dentro del sepulcro porque lo estaba buscando. Y dice, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y ella sigue buscando. La vemos una y otra vez buscando a su amado, buscando al que la había liberado, al que la había hecho sentir plena, libre por primera vez en su vida. Probablemente no sabemos desde cuándo ella tenía esto, ¿verdad? Ella sigue buscando. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella sigue diciendo, es que no sé dónde está. ¿Saben cómo se sentía ella en ese momento? Se debe haber sentido pobre. Le quitaron la mayor riqueza de su vida. Ya no lo tenía, ya no estaba ahí, solo se lo quitaron, se lo llevaron apresuradamente. No vio dónde estaba y llegó a buscarlo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, fíjense bien, hasta aquí ella no lo había visto todavía, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Se imaginan lo que estaba pidiendo María? María estaba pidiendo el cuerpo de Jesús desfigurado, roto, ensangrentado, que había perdido hasta la última gota de su sangre, dice aquí, por nosotros. Y ella aún así seguía buscándolo y preguntando, ¿dónde está? Dime, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo necesito. Entonces ella se encuentra con este hombre que ella cree que es el hortelano. Y le dice, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Entonces, en ese momento, Jesús le dice, María, volviéndose a ella,
le dijo, y ella volviéndose, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este momento, Jesús todavía tenía que ir a presentar su sangre al trono de la gracia. Y aún así se detuvo para hablar con esta mujer que lo estaba buscando. ¿Saben qué hace? Nuestra humildad, nuestra búsqueda hace que el Señor se presente, que nos responda. Y eso fue lo que hizo con María Magdalena. Él se presentó a ella y le dijo, aquí estoy, y le dijo su nombre. Les voy a contar algo. Hasta hace unos días, a mí no me gustaba mi segundo nombre. Yo me llamo Claudia María, y a mí, algunas de mis amigas saben que a mí Claudia María me suena a regaño, ¿verdad? Pero saben, leer esta escritura y leer que Jesús se acercó a una mujer y le dijo su nombre, eso es impresionante. El único que realmente conoce lo que somos, cómo somos, lo que tenemos adentro, le dijo su nombre. Cuando había dicho esto, me salteo hasta el versículo, me voy a ir hasta, déjenme ver, estamos ahorita en el versículo 16. María volvió hacia ellas, les dio las buenas noticias y obviamente ellas dijeron, nosotros también queremos verlo. Corrieron y llegaron hasta donde estaba Jesús, ¿verdad? Y encontramos en el versículo, vamos al versículo 18. Entonces María Magdalena fue para darle a sus discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Nos vamos a pasar, para completar el relato, nos vamos a pasar a Mateo de regreso. ¿Saben qué encontraron estas mujeres allá a los pies de Jesús? ¿Saben qué tenemos allá? Al ir a los pies de Jesús, ellas encontraron una provisión de sangre, de fuego y de agua para seguir caminando. Eso fue lo que ellas encontraron. ¿Cómo no iban a sentirse ellas amadas y de nuevo vivas en ese lugar, volviendo a ver a Jesús, ¿verdad? Si vamos a Mateo 28, volvamos al relato de Mateo 28 para completar nuestra historia. Dice desde el versículo, sí, está bien, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Las envió a contar lo que ellas habían visto, lo que ellas habían sentido. ¿Saben qué nos pasa a nosotras? Que el Leviatán nos engaña y nos dice, tú no tienes nada que decir, tú no tienes nada que compartir. ¿De qué les vas a hablar? ¿Tienes a tus vecinas? Sí, pero no, mejor, sí, ellas saben que son cristianas, que soy cristiana, pero me voy a quedar aquí calladita. Leviatán lo que quiere es callarnos y que no digamos lo que sabemos. Esto es lo que sabemos. Jesús resucitó por nosotros. Si no sé nada más, si no tengo nada más que contar, yo lo que sé es que a mí Jesús me liberó. A mí Jesús me perdonó. Él está vivo, ¿sí? Y porque está vivo, por su amor tan grande, por su misericordia, nosotros ahora también tenemos esta vida eterna. Les voy a mostrar una frase que encontré de la doctora Hicks acerca de estas mujeres. Si puedes poner por favor mi última diapositiva. Dice, Jesús quiere misioneros que sean adoradores y que tienen una relación personal con Él. Solo así podemos ser buenos misioneros, recordando dónde empezó todo, a los pies de Jesús. Deberíamos estar diciendo, Señor, estoy yendo suficiente a tus pies, porque ahí es donde todo empieza. Si no sabemos qué decir, el Señor solo les dijo, vayan, digan lo que vieron. Y ellas que vieron que Jesús estaba vivo. Eso fue lo que ellas vieron, que el mismo Jesús que las había salvado y liberado, Él está vivo para nosotros hoy. No está en una tumba fría y vacía. No tenemos por qué sentirnos ni huérfanas, ni viudas, ni pobres. Nosotros tenemos la provisión del Señor, ¿verdad? Y no permitamos que todo esto que hemos recibido aquí se quede solo en nosotros. Es para ir y darlo a tantas mujeres que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Amén.
Gracias, Jesús. Bendito Señor. Y al igual que María Magdalena y muchas otras mujeres más y muchos hombres más de los que recibieron un toque de Jesús, ¿cuántas de nosotras estamos aquí y podemos decir: a mí me tocó también? Muy probablemente y seguramente no fuimos liberadas de 7 demonios, como dijo Claudia, a lo mejor de 7 o 70 y muchas actitudes, pero de cuántas cosas Dios sí nos ha librado. Ahora la pregunta es: con cuánta prontitud, no sé si lo dije bien, pero corremos a sus pies, con cuánta gratitud corremos a sus pies. No olvidemos, cuando a veces pasamos situaciones difíciles, hermanas, se nos olvida que si Él nos tocó antes y si Él nos liberó de muchas cosas atrás, Él puede librarnos hoy también. Entonces no dejemos de correr a Él, amén. No dejemos de correr a Él, como cantamos, que el justo corre a Él y levanta su nombre, amén. Entonces sigamos corriendo siempre a sus pies, a Jesús, aquel que nos salvó, aquel que nos libró, aquel que nos sigue liberando y nos sigue salvando de cuántas actitudes y cuántas cosas aquí. María amaba a Jesús, y una de las cosas que a mí me impresiona de esta, pues no es solo una historia, fue una realidad. Una de las cosas que a mí me impresiona es que ella no tenía una experiencia con el Cristo resucitado. Ella conoció a Jesús pues vivo y vio que lo mataron. Ella sí le creyó que iba a resucitar, pero ella no sabía cómo iba a hacer esto. Y fue y lo buscó, si no, no lo hubiera ido a buscar. Pero cuando lo buscaba, ella buscaba al Cristo que dejó ensangrentado, que murió, aquel que lo dio todo por nosotros. Pero ella aún así corrió. Y cuando ella escuchó María, se nos hace un nudo aquí, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado cuando Dios le dice su nombre. A mí sí. Yo sé que yo no me llamo Blanca Azucena, yo me llamo Susi, porque a mí el Señor, una vez que yo me estaba muriendo en la noche por la hipoglucemia, yo veía como, yo sentía como me iba, pero el Señor fuertemente me dijo: Susi. Y me despertó, literalmente me despertó, porque no era mi tiempo. Pero y más de una vez, yo una vez le pedí al Señor: Señor, despiértame temprano. Y oí Susi, así es que yo me llamo Susi, para Jesús. Ese es mi nombre aquí, no sé cuál va a ser mi nombre ahí arriba. Pero ¿saben qué? ¿Cuántas veces nosotros estamos en medio de muerte, en medio de situaciones difíciles, y Jesús nos dice nuestro nombre? Él conoce nuestro nombre, Él conoce nuestra situación. Y Él sabía que María no entendía, como dijo Claudia, la hermana Claudia, ella no sabía de qué se trataba, pero ella fue a la tumba, fielmente fue a buscarla. Y no habían hombres ahí, y no estamos hablando mal de eso, pero obviamente las mujeres creyeron de otra manera, y ella salió corriendo. Y cuando Jesús la vio, que ella no lograba verlo porque no lo reconoció como Cristo resucitado, le dijo: María. Y esa voz, tal vez no había tenido la experiencia, puesto que no había tenido la experiencia con el Cristo resucitado, pero la voz sí la supo reconocer. Y cuando le dijo María, ¿qué fue lo que ella respondió? Raboni, maestro. Y le dijo: Señor. Y ella llegó así a Él. Aunque Él ya había muerto, Él seguía siendo su maestro. ¿Cuántas de nosotras podemos seguir diciéndole maestro o Señor a pesar de la muerte que podamos estar viviendo? ¿Cuántas podemos seguir diciéndole: Señor, tú seguirás siendo mi Señor, como cantamos en la alabanza? Aunque aunque esté en medio de una situación adversa, en un problema, en una angustia o de la muerte misma, tú vas a seguir siendo mi Señor, mi amo y mi dueño y mi maestro. Y cuando le dijo Raboni, Él le dijo María, y ella tuvo una experiencia con el Cristo resucitado. Y eso es lo que nosotras hemos experimentado en la muerte en la que todas andábamos alguna vez en nuestra vida. Aquí adentro Jesús vino y nos dio el aliento y nos dijo:
su nombre y el mío, y nos dio vida y nos dio una experiencia con el Cristo resucitado. Y si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotras no estaríamos aquí hoy diciendo: mi Señor, mi amo, mi dueño, mi maestro. Así es que levantemos las manos al cielo y digámosle: Señor, gracias. Hermana, dígale usted, no espere que yo la guíe, dígale: gracias por haber venido a mi vida, porque no solo abriste la tumba literal, tú me sacaste a mí de la muerte misma. Tal vez Dios nos rescató de la muerte física, pero a todas nos rescató de la muerte espiritual. Hoy vivimos en Él porque Él murió y resucitó, y no solo salió de una tumba literal, Jesús nos rescató de la muerte. Y la Biblia dice que Él puede cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne. Dios puede romper la dureza de nuestro corazón, y así como un día salió de la tumba, puede levantarse aquí de la dureza que hay en nuestro corazón y transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. ¿A cuántas Dios las ha transformado? ¿A cuántas Dios las ha levantado? Ha cambiado su lamento en gozo. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Queremos ser como María Magdalena, Señor, correr a ti como una mujer agradecida por lo que tú has hecho en su vida. Dígale: Señor, yo quiero ser una mujer agradecida que siempre corre a tus pies y te sirve por amor, por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que tú eres para nosotros. No solo por lo que has hecho, sino por lo que eres: nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Padre. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias en esta tarde ya. Eso es, démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Bendito Señor.